Los sueños, si sabes entenderlos y descifrarlos bien, tienen un profundo conocimiento sobre uno, tu estado interior, dos, tus características y tres, los pasos que tienes que seguir para evolucionar en tu camino de crecimiento personal y de despertar espiritual. Además, hay muchísima gente confundida con los sueños y muchísima gente queriendo interpretar los sueños de otros sin tener un conocimiento profundo sobre ello. Así que hoy te voy a dar las claves para que tengas todas las herramientas necesarias de una manera profunda, según la psicoanálisis, según la psicología cognitiva y según la psicología humanista, para poder descifrar tus sueños, sanar de manera profunda y crecer personalmente. ¡Vamos! ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española, en vivo, en el Facebook de Javier Mas. Sabes que luego a las 8 de la tarde, también hora española, lo subimos en el YouTube de Javier Mas. Bueno, vamos a un tema que desde hace un tiempo me habéis estado pidiendo, un tema muy interesante, que es el de los sueños. El de cómo nos pueden ayudar en nuestro proceso, en nuestro camino de despertar espiritual, en nuestro camino de sanación, en nuestro camino de autoconocimiento, cómo nos pueden ayudar los sueños. Porque sí, los sueños traen mensajes, no todos los sueños traen mensajes. Ahora te voy a hablar también de los diferentes tipos de sueños, los que traen mensajes y los que no, pero obviamente algunos de esos sueños traen mensajes. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime por favor tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. ¿Qué tal, Isabel Lozano? Soy Reiki en tu vida. Buenos días. Adela Nieto, soy Reiki en tu vida. Buenos días. Carmen Terán, María José, Lucía Robaina, soy Reiki en tu vida. Yolanda Olet, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Decirme los que ya os habéis iniciado en Reiki, decirme los que os estáis formando también en la escuela, dime si te ha sucedido que después de empezar a practicar se te han intensificado los sueños, incluso a veces sueños extraños, sueños recordando cosas del pasado, sueños que a veces no tienen sentido. En ese proceso de limpieza energética y de sanación, cuando uno empieza y sobre todo cuando va avanzando y cada vez que va subiendo de nivel, dime si has vivido la experiencia de tener más sueños durante esos días. Obviamente sueños todos podemos tener en un momento determinado, si esté uno trabajando o no, pero te estoy hablando el que se intensifican en esos periodos que estás haciendo, estás intensificando el trabajo interior. Anótamelo ahí. Bueno, tenemos que saber que los sueños son una maravillosa herramienta de sanación y de despertar espiritual. Pero no solamente los sueños, sino lo que ocurre dentro del sueño. Es decir, lo que ocurre cuando estás durmiendo. Cuando tú estás durmiendo, hay sueños que los recordamos, hay sueños que son conscientes. Eso no quiere decir que sean los únicos sueños que tenemos. O sea, un sueño que sería irte a otro plano dimensional, es decir, no hay absolutamente ninguna duda, yo creo que absolutamente nadie cuestiona, ni la parte más occidental, más ortodoxa, más alopática, que cuando estás soñando estás en un plano diferente. Porque en ese plano diferente puedes hacer cosas y suceden cosas que no suceden en el plano físico. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna duda que cuando estamos durmiendo estamos en un plano diferente, en otra dimensión, si lo queremos ver desde un punto de vista espiritual, en otra dimensión diferente a la física. ¿Cuál? Pues realmente los seres humanos le hemos puesto
muchos nombres. Algunos omnírica, otros el plano astral, otros espiritual. No es tan importante el nombre que le ponemos a esa dimensión, sino lo que no hay absolutamente ninguna duda es que estamos en otra dimensión diferente a la que cuando estamos en vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Bueno, pues en esa dimensión totalmente diferente estamos continuamente, desde que nos vamos a dormir, o sea, desde que nos dormimos hasta que nos despertamos. Estamos en otra dimensión. Ahora bien, hay momentos, fogonazos, donde nos acordamos que hemos estado en otra dimensión, ¿sí? Que ese acordarnos de que hemos estado en otra dimensión le llamamos sueño. Decidme si ha quedado claro. Pero que nos acordemos que hemos estado en otra dimensión o no, no quiere decir que no estemos. Uno puede ser que diga no he soñado nada. Cuando decimos no he soñado nada, me estoy refiriendo a que no recuerdo nada de esa otra dimensión en la que he estado. Lo cual no quiere decir que no haya estado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, desde que nos dormimos hasta que nos levantamos, estamos en otra dimensión. Y esa dimensión es una dimensión que el cuerpo físico la utiliza para varias cosas. Uno, para recuperarse física y psicológicamente, ¿sí? Es decir, esa otra dimensión en la que estamos se utiliza para recuperarse física y emocionalmente. Uno. Y dos, también se utiliza desde un punto de vista más espiritual, si lo miramos espiritualmente, y más mental, si lo miramos desde una línea más occidental o una línea más psicológica, estamos yendo al subconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, por eso te voy a hablar de los sueños que te voy a hablar ahora. Te voy a hablar de 10 sueños comunes, o mejor dicho, 10 sueños donde tienen algo en común, que la interpretación es prácticamente igual para todos, en estos 10 que vamos a ver ahora. Pero independientemente de donde lo veamos, desde un psicoanálisis, porque Freud habló mucho de los sueños, hizo escritos sobre los sueños, luego la psicología cognitiva también, y desde una psicología más humanista o desde una vertiente más espiritual, más filosófica, también hay interpretación de estos sueños. Pero independientemente de si unos te dicen es que viene del subconsciente, otros te dicen que puede venir del alma, o tu yo superior que se está comunicando contigo, o tus guías que se están comunicando contigo, independientemente de dónde venga, está claro que hay un mensaje. Entonces, recopilemos rápido. ¿Cuál es el objetivo de el momento en el que estamos durmiendo y que nos vamos a otra dimensión? 3 principalmente: recuperación física, recuperación emocional y mental, y luego conectar con un plano de existencia donde hay más sabiduría, es decir, recuperación física, mental, emocional y mayor sabiduría. Ese es el objetivo principal de cuando nos vamos a dormir. Por eso os digo y os insisto muchísimo en lo importante que son los 30 minutos últimos antes de irte a dormir. O sea, es como si fueran los 30 minutos antes de irte a dormir, es como si fueras a entrar en el templo más sagrado del mundo. ¿Sí? ¿Verdad que uno a la hora de entrar en el templo más sagrado del mundo, imagínate, te dicen, mira, vamos a ir un viaje, no sé, al norte de la India, ese viaje te ha costado un buen dinero, has invertido, y te dicen, vamos a entrar en el templo más poderoso vibracionalmente del mundo, donde hay una vibración sanadora muy fuerte, donde puedes recibir unos mensajes de sabiduría muy fuertes, ¿sí? Y ahora, antes de entrar en el templo, vamos a hacer una práctica de 30 minutos o de 25. ¿Para qué? Para entrar al templo con la vibración oportuna. ¿Verdad que lo verías totalmente normal? Que te dijeran, dime si lo verían normal o no. Antes de entrar en el templo, vamos a hacer una práctica meditativa para entrar con la frecuencia que se merece ese templo sagrado. Vamos a dejar teléfonos celulares, vamos a dejar televisores. ¿Verdad que no tendría ningún sentido que te pusieras en la puerta del templo antes de entrar en el templo a responder WhatsApps, a ver una película de miedo, a ver unos chafardeos o unos chismes que hay en un programa de televisión?
justo antes de entrar al templo o incluso entrar en el templo viendo eso? ¿Verdad que no tendría ningún sentido? Pues bueno, tienes que tomarte tus últimos 30 minutos del día como que entras a un templo sagrado, porque estás entrando en un templo sagrado, estás entrando en otra dimensión, una dimensión que sirve para lo que te he dicho. Uno, te lo vuelvo a repetir porque la mayoría de gente, aunque lo entienda, no es consciente ni está actuando a razón de lo que te estoy diciendo. No está actuando como si entrara a un templo sagrado. Y créeme que es un templo sagrado porque te sirve para la recuperación física, recuperación mental, emocional y conexión con la sabiduría. ¿Ha quedado eso claro? ¿Por qué es tan importante y por qué nunca dejaré de insistir en esto? Muy bien. Leo ahí los comentarios. Buenos días, Terepozu, soy Reiki en tu vida. Genoveva Letu, soy Reiki en tu vida, de Rumanía. Os recuerdo, ayer domingo, y lo publicamos, me comentaron en secretaría que después del recuento de plazas, tenemos aún 3 plazas disponibles para maestría Reiki desde cero a empezar este martes, el día 21 de febrero. ¿Vale? Si tú lo estás escuchando ahora durante el día del lunes, contacta para anotarte, para pedir información y para anotarte a maestría Reiki desde cero. Ayer me comentaron que quedaban 3 plazas. No sé si ahora quedan 3 o quedan 2 o queda una o no queda, porque fue la comunicación que me dieron ayer que quedaban 3 plazas después de hacer un recuento. Por lo tanto, si te lo estabas pensando y quieres empezar a formarte conmigo, en el primer comentario fijado te voy a dejar el enlace para que puedas pedir info y ver si todavía queda alguna disponible. Buenos días, Carmen, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Genoveva. De verdad que este tema es súper apasionante y te voy a hablar con rigurosidad porque es muy común querer interpretar los sueños de la demás gente sin ningún tipo de rigurosidad, simplemente con la propia percepción de lo que yo pienso, de lo que el otro está soñando. Y ahora vas a ver que esto es algo que yo habitualmente no he hecho y no hago, y mis alumnos lo saben. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de sueños. Y ahora te voy a hablar de los 3 tipos de sueños que hay a nivel general y luego vamos a entrar uno por uno en esos 10 sueños más comunes. Paloma, buenos días. Mi templo, lo más importante, eso es, el templo. Cuando vamos a dormir, metafóricamente estamos entrando en un templo sagrado. Tú decides qué haces los 30 minutos antes de entrar en un templo sagrado. Si te pones a ver Netflix o te pones a preparar a tu cuerpo y tu mente para entrar en ese templo sagrado. Buenos días, Marisa Llanos, Pilar Jordán, soy Reiki en tu vida, Damaris, Larisa, buenos días. Muy bien, pues venga, hay 3 tipos de sueños. Mira, los primeros sueños son los que no necesariamente tienen que tener un significado, ¿sí? Anótamelo ahí. Tipo 1 de sueño, no necesariamente tienen que tener un significado. ¿Por qué se producen esos sueños? Porque es una liberación del subconsciente. Cuando estamos durmiendo por la noche, hay cosas durante el día que no nos permitimos liberarlas. Por la noche nos relajamos, es una oportunidad de liberar y el subconsciente empieza a liberar. Y en esa liberación empezamos a ver en ese otro plano de existencia en el que estamos, empezamos a ver imágenes, a lo mejor imágenes de una cosa o de otra, o a lo mejor recuerdos de nuestra vida pasada de una cosa de otra, que a lo mejor no tienen ningún sentido una cosa con la otra, ¿no? Dices, bueno, ¿qué sentido tiene esta imagen con mi anterior experiencia? ¿O estaba con esta persona y al mismo tiempo estaba hablando de un tema o de cualquier cosa que no tiene nada que ver? Sí, esos sueños también ocurren y no necesariamente tienen que tener un significado. Simplemente es basurilla mental que el subconsciente está soltando. Por lo tanto, hay gente que se empeña en encontrarle el significado a todos los sueños y no todos los sueños tienen un significado. ¿Por qué? Porque hay sueños que son únicamente sacar basurilla mental. Es como si fueras a hacer una limpieza, ¿verdad? Tú cuando vas a hacer una limpieza de tu casa y a lo mejor agarras basura que hay en tu casa y la llevas al container, la llevas al basurero, no tiene ninguna explicación más allá de que estás limpiando tu casa. Estás purificando tu casa. El único sentido que tiene en ese momento es que estás sacando basura de tu casa y la estás limpiando, lo cual es necesario. Bueno, pues un tipo de sueños son tipos de sueños que simplemente son basurilla mental. Muy bien, por lo tanto, no tienen por qué necesariamente
tener una interpretación o un significado. El segundo tipo de sueño son los sueños donde tienen un significado muy personal en cada uno, ¿sí? Segundo tipo de sueños, sueños donde tienen un significado muy personal en cada uno. Entonces, este tipo de sueños son los sueños que tú tienes que descubrir por qué vienen, para qué vienen y con qué objetivo vienen. Y tengo que decirte algo. Estos tipos de sueños nadie te los puede interpretar, porque son un mensaje único y exclusivo para ti. Por eso cuando hay alumnos que me pedís que os interprete algún sueño, que yo estoy viendo que es un sueño muy personal de vosotros, yo no voy a entrar a interpretar ese sueño. ¿Por qué? Porque es un mensaje a medida para vosotros. Y todo lo que yo os pueda decir de ese sueño es una interpretación mía no a medida para vosotros. Entonces yo sé que aquí todo el mundo quiere hacerse el listo y todo el mundo quiere interpretar tus sueños. Pero yo no quiero hacerme el listo. Yo quiero decirte lo que está contrastado y lo que tiene un argumento sólido. Entonces hay según qué tipos de sueños que son simplemente una interpretación tuya, que tú lo tienes que saber. Y déjame decirte una cosa para que te tranquilice, porque también hay personas que, bueno, pero ¿cuál será el mensaje? Que no lo encuentro, que no lo descifro. Hay una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y eso también quiere decir que el significado te llegará cuando estés preparado para saber ese significado, no antes. Si tú a día de hoy no estás sabiendo el significado de un sueño que es muy particular para ti, es porque ese mensaje todavía no es tan maduro para que te llegue. ¿Sí? Decidme si me seguís en estos, que son los dos tipos de sueños. Por lo tanto, un porcentaje importante de sueños son simplemente limpieza de basurita, que no tiene que tener ninguna interpretación. 2. Los tipos de sueños que tienen una interpretación muy particular para ti, con lo cual no esperes que nadie te diga el significado, sino tú mismo lo vas a tener que descubrir. ¿Y cuándo lo vas a descubrir? Justo cuando sea el momento de descubrirlo. Los tiempos de Dios son perfectos. No lo vas a descubrir antes, sino cuando tienes que descubrirlo. Por lo tanto, no hace falta que uno se obsesione. Sí que obviamente puedes anotarlo en una libreta. Si quieres, puedes hacer incluso alguna meditación para pedirle a tu yo superior, para pedirte a ti mismo, para pedirle a Dios, que, por favor, si es importante para ti saber el significado de ese sueño, que te llegue de una forma en que lo puedas entender. Eso sí que lo puedes pedir, pero con todo el amor y con todo el desapego del mundo, no del de forzar el saber el significado. ¿Sí? Esto es como todos habéis tenido en vuestro país. Decidme si habéis jugado o cuando erais pequeños hacían lo del ratoncito Pérez. No sé si esto es algo que es común en todo el mundo. Aquí en España sí, el ratoncito Pérez, ¿qué era? Que cuando eras pequeño y se te caía un diente, ¿qué hacías? Como obviamente a lo mejor te dolía o lo pasabas un poquito mal, agarrabas ese diente, lo ponías debajo de la almohada y te decía tu mamá o tu papá que si ponías el diente debajo de la almohada, al día siguiente ibas a tener algún regalo, ¿sí? O como por ejemplo los Reyes Magos, ¿no? Que iban a venir los Reyes Magos o Papá Noel, o dependiendo de la cultura, y te iban a traer un regalo. ¿Lo del ratoncito Pérez es solamente de España o también es general a otros países? Lo de poner un diente debajo de la cama. Entonces, al niño, ¿cuándo se le decía que el ratoncito Pérez era el ratoncito de Pérez? Pues cuando le tocaba, no antes. ¿Sí? Igual que no tenía sentido que a un niño con 3 o 4 años se le dijera que los reyes son los papás. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una etapa bonita de su vida, disfrutando de eso, creando magia dentro de él, y no tiene ningún sentido que a un niño con 4 años, no sé cómo va la cosa ahora, pero antes no tenía ningún sentido que a un niño con 4 años se le dijera que los reyes eran los papás. ¿Por qué? Porque no era el momento del mensaje. Se le decía cuando los papás intuían o creían que era el momento, o bien cuando a lo mejor si los papás no se lo decían, se enteraban en la escuela, ¿no? Yo recuerdo en la escuela un niño, que ya éramos mayorcitos, no recuerdo la edad que teníamos, pero ya en la escuela todo el mundo sabían quién eran los Reyes Magos,
y hubo un niño que todavía no lo sabía, ¿no? Quizás a ese le llegó el mensaje demasiado tarde, pero en cualquier caso, los mensajes llegan cuando tienen que llegar. Genoveva dice sí, sobre la casa tiraba el diente, sí, en Argentina también lo del ratoncito, genial, perfecto. Muy bien, vale. Pues, tipo de mensaje número 1, hemos dicho que es cuando no tienen un porqué, un significado necesario. Tipo 2, tienen un significado ajuste para ti. Y el tipo 3 de sueños, ¿cuáles son? Los que probablemente tengan un significado común en todos. ¿Sí? Probablemente tengan un significado común en todos. Anótamelo ahí. Tipo 3 de sueños, los que probablemente tengan un significado común en todo. Y fíjate que te digo probablemente, no te digo absolutamente, no te digo totalmente, no te digo innegociablemente, te digo probablemente, porque siempre puede haber una excepción. ¿Por qué hacemos esta introducción? El otro día hubo una persona que decía, es que hacen la introducción muy larga. Además lo decía una persona que no era seguidora y una persona que no es alumna mía, es que hacen la introducción muy larga. Bueno, pues si tú consideras que yo hago la introducción muy larga, vete a otro sitio donde hagan las introducciones más cortas. Pero tú no me vas a decir a mí cómo yo tengo que hacer la introducción. Porque cuando hago una introducción, ¿por qué la hago? La hago porque es importante que sepáis que no estoy hablando de los sueños desde un punto de vista superficial, no estoy hablando de los sueños desde un punto de vista donde me invento, no, sino te estoy diciendo claramente qué tipos de sueño hay, qué 3 tipos de sueño hay, unos que no tienen significado, otros que tú mismo te los tienes que interpretar y tú vas a saber qué es cuando te toca, y otro tipo de sueños que son los que probablemente son comunes en prácticamente todos. Entonces son de estos 10 que vamos a hablar hoy. Pero por eso mis introducciones no es que sean largas, es que son profundas. Por lo tanto, cuando alguien confunde entre largo y profundo, probablemente no esté preparado para mis enseñanzas. Esté preparado para otras enseñanzas menos profundas. Con lo cual, lo que tiene que hacer es, con todo el amor del mundo, y yo se lo digo con todo el amor del mundo, es irse a otro lugar. Esto es muy sencillo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a los 10 sueños más comunes. Cuando digo más comunes no quiere decir que todo el mundo los esté soñando, sino que probablemente sean comunes en todos. Anótame ahí si quieres saber los 10 sueños. Venga, anótamelo. Rosalía dice, la interpretación de este segundo tipo llegará cuando estés preparado. Exacto. Sí, en Argentina también lo del ratoncito. Susi, la introducción es importante para un mejor entendimiento. Exacto. Me encantan tus introducciones largas porque así aprendo más. Eso es, Isabel. Y cada uno es libre de que yo puedo entender que haya personas que les guste mi manera y haya personas que no, pero lo que tienen que hacer es irse a otro lugar, no molestar. Bueno, a mí no me molestan, se están molestando ellos mismos, ¿no? Porque, perdonad que os lo diga, hay que ser tonto para que no te guste algo y tú estar en ese algo, criticando. Hay que ser tonto. Entonces, lo normal es cuando si a alguien no le gusta algo, pues que se vaya a otro lugar. ¿Sí? Es tan sencillo como esto. Muy bien. Venga, vamos a el primer sueño. Vamos al primer sueño. Sí quiero saber, Genoveva, sí quiero saber. Muy bien, venga, vamos al primero de todos. Y como te digo, por eso si puedes tomar nota, lo vamos a ver desde una parte el psicoanálisis, que dice el psicoanálisis. El psicoanálisis, sabemos que el padre del psicoanálisis fue Freud, que era un neurólogo, pero también se le asocia mucho con la psicología. Freud, en 1896, empezó a hablar del psicoanálisis, que eran las terapias que le hacía para ayudar a otras personas psicológica y mentalmente. Luego también te voy a dar una interpretación según la psicología cognitiva y luego desde un punto de vista más espiritual o de una psicología más humanista. Las 3 se relacionan entre sí, ¿no? Pero cada uno lo interpreta con sus matices de manera diferente. Entonces, vamos a ver cada uno de los 10 sueños y cada uno de los 10 sueños, que lo vamos a ver relativamente rápido, ¿eh? Cada uno de los 10 sueños y vamos a ver según estas 3 líneas diferentes que dicen. Primero, caída. Soñar que te estás cayendo. Dime ahí si alguna vez recuerdas que hayas soñado que te estás cayendo.
Sí, anótamelo ahí. Primero, según Freud, según la línea psicoanalista, la caída era una representación de que hay bastantes miedos inconscientes e inseguridades. Entonces, uno tiene que plantearse en ese momento qué es lo que le está dando miedo, cuáles son los miedos más grandes que tiene y a partir de ahí trabajarlos. Fijaros que la interpretación que nosotros vamos a hacer posterior a esa interpretación es qué puedo hacer para mejorar eso. Es decir, no desde el lugar de, vale, pues Freud decía que si me caía, si me estaba cayendo, es que tengo muchos miedos, pues me quedo con eso. No, simplemente nos está dando una información de hacia dónde tenemos que ir a trabajar, ¿no? Que cuáles son los miedos principales, los miedos más grandes, los miedos que nos están limitando hacia eso que queremos conseguir. Si uno quiere tener una relación extraordinaria, ¿qué miedos te están limitando si no la tienes? Si uno quiere ganar más económicamente en su profesión o emprender, qué miedos te están limitando para eso, si uno quiere tener un mejor estado de salud o quiere hacer cualquier cosa para mejorar su peso, mejorar su energía, qué miedos te están limitando, ¿vale? Así que la caída es una propuesta para esto, obviamente, si no lo apuntas, no te vas a acordar en 4 días. Por lo tanto, si ahora a lo mejor puedes tomar nota, porque recuerda que este podcast te digo que lo puedes escuchar conduciendo, lo puedes escuchar paseando, incluso haciendo ejercicio. Lo importante es que te quedes ahora con la vibración energética, pero que luego vuelvas para tomar nota, porque son auténticas masterclass los podcasts. Los podcasts no es vamos a pasar el rato, son auténticas masterclass también. ¿Vale? Entonces, según la psicología, el psicoanálisis de Freud, miedos inconscientes sin seguridad. Según la psicología cognitiva, la caída lo asocian más sobre ansiedades diarias y preocupaciones. Ansiedades diarias y preocupaciones, es decir, como ves, vas a ver que cada uno de las 3 vertientes no es que estén diametralmente opuestas, ¿eh? Todas están en común en relación a estos sueños, pero cada uno lo interpreta desde su lugar diferente. Uno desde el psicoanálisis, otro desde la psicología cognitiva y otro desde una parte más humanista o más espiritual. Entonces te está hablando de ansiedades diarias y preocupaciones. Por lo tanto, cuando uno está teniendo un sueño en caída, es una oportunidad para decir, vale, a lo mejor no le estoy prestando atención a esos miedos inconscientes, esas ansiedades diarias, esas preocupaciones que me están limitando. ¿Para qué? Para subir a mi siguiente nivel de crecimiento personal. Tienes que tener en cuenta una cosa que es muy importante entender. Cuando no estamos subiendo de nivel personal, de crecimiento al siguiente nivel de nuestra vida, espiritual o personalmente, es porque tenemos algo que nos está atorando, ¿sí? Algo que nos está atorando, pues tenemos que ser conscientes de eso que nos está atorando para trascenderlo. Muy bien, y desde una parte más humanista, más filosófica o más espiritual, se interpreta como que es una desconexión de tu ser y de tu esencia. Por lo tanto, te está invitando a que reconectes con tu ser y reconectes con tu esencia, que si ves van muy ligadas con las otras dos. Porque cuando tú estás con excesivos miedos, ansiedades o preocupaciones, efectivamente es que te has desconectado de tu esencia. Porque en tu esencia, en tu ser, en tu alegría interna, en tu conexión divina, no hay miedos, no hay preocupaciones, no hay ansiedades. Esas son cosas de tu parte humana, muy normal, muy humano. Pero cuando tenemos un sueño con caída, ya nos está dando una información clara en ese momento que tenemos que hacer un trabajo de reconectar con nuestra esencia. Y eso no quiere decir que te hayas desconectado durante años, puede ser que sí, o puede ser que te hayas desconectado durante unas semanas y es un recordatorio para volver a reconectarte. ¿Sí? Bebo un poquito de agua. Muy bien. Vamos a la segunda interpretación. Isabel Lozano, sí he soñado varias veces que me caigo. Rosalía, sí, muchas veces, perfecto. Pues cuando lo soñéis ya sabéis dónde tenéis que prestar la atención. 2. Volar. Dime si has soñado que estabas volando. Anótamelo ahí. Sí, estamos viendo los sueños
que posiblemente tienen un mensaje común en prácticamente todos. Volar, según Freud, según el psicoanálisis, deseo de liberación o escape de limitaciones. Es decir, te está diciendo ese deseo y esas ganas que tienes de liberarte y escaparte de esas limitaciones o esas cadenas que te están agarrando un poquito. Por lo tanto, tú ahí tienes que reflexionar contigo mismo y ver qué cadenas son las que estás teniendo, porque hay un deseo de liberación y de escaparte de esas limitaciones cuando estás volando. Luego, según la psicología cognitiva, lo representan el vuelo como búsqueda de nuevos horizontes, o bien que ya estás en ese camino de busca de nuevos horizontes, o bien que tienes que buscar nuevos horizontes en los que volar, en los que expresarte, en los que ser. ¿Sí? Y desde un punto de vista, desde una filosofía o desde una psicología más humanista, más espiritual, es la representación de la expansión de tu conciencia y de tu crecimiento personal, cómo esa conciencia se está expandiendo, cómo es una señal de que sí estás yendo por el buen camino y que sigas manteniendo ese foco en tu despertar espiritual, en tu expansión de la conciencia. Mariluz dice, sí, he volado, Adela Nieto, he volado muchísimo. Exacto. Pues dentro de cada interpretación que te estoy haciendo, luego tú cuando vueles en un sueño, al día siguiente, si te acuerdas, tienes que, según lo que te he contado, asociarlo con tu situación personal en ese momento y ver qué aprendizaje tienes ahí y qué cosas puedes hacer. ¿Vale? 3. Perder los dientes. Dime si alguna vez has soñado perder los dientes. Esta quizás, por lo menos para mí ha sido menos común, pero lo he soñado alguna vez, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo de caída recuerdo de haberlo soñado bastantes veces. Lo de volar recuerdo haberlo soñado también bastantes veces. Y lo de perder los dientes lo recuerdo menos veces, pero alguna vez. Quizás recuerdo de haber soñado 1 o 2 veces lo de perder los dientes. Dime tú ahí si lo has soñado también. Parece ser que la de volado lo han soñado muchísima gente. Lo de caída, sí, también. Yolanda dice perder los dientes, no lo recuerdo, ¿verdad? Rosalía, muchas veces perder los dientes, horrible sensación, sí, es muy desagradable. Yo lo he soñado también 1 o 2 veces y es muy desagradable. Muy bien, pues según Freud, según el psicoanálisis, cuando sueñas en perder los dientes, es que hay una excesiva ansiedad por la apariencia. Excesiva ansiedad por la apariencia, es decir, que te preocupa demasiado o te está preocupando en ese momento que lo sueñas, a lo mejor es general en tu vida, pero en ese momento es como una alarmita ya de decir, oye, presta atención a esto y no estés tan enfocado en tu apariencia física. Está bien que te cuides, está bien que te pongas bonito, pero la apariencia física al final hay cosas que sí nosotros las podemos modificar y hay otras cosas que son las que son, ¿no? Son las que son y a lo mejor no las vamos a poder modificar. Claro que luego también hay en ciertos sectores de la población donde están intentando de manera obsesionada cambiar eso que Dios nos ha dado de una manera determinada y casi enfermiza intentando cambiarlo todo. Tú sabes que yo siempre te digo, hay personas que algunas veces me han preguntado, Javier Ma, ¿tú estás a favor de una intervención quirúrgica o de una de una cirugía para mejorar estéticamente? ¿Tú estás a favor o en contra de eso? Dime si quieres que te diga si estoy a favor o en contra de eso, si quieres saber mi opinión, porque muchas veces se me ha preguntado y ya como viene a cuento lo de a perder los dientes, que según Freud era una ansiedad por la apariencia física, ¿sí? Pues mira, yo te tengo que decir que no estoy ni en contra ni a favor, porque cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana. Cada uno hace en su cuerpo lo que le da la gana.
y no siempre es blanco o negro. Entonces, pueden haber casos especiales que te estoy hablando desde un punto de vista estético, ¿eh? No te estoy hablando de que alguien le opere en la nariz porque resulta que es que puede respirar muy mal, la tiene torcida y respira muy mal. Bueno, pues ahí aparte de algo estético, estamos hablando también de un punto de vista de salud, ¿no? No estoy entrando, ahora no voy a hablar del de la salud, voy a hablar del de un punto de vista puramente estético. Entonces, desde un punto de vista puramente estético, partiendo de la base de que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le entre en gana, ¿sí? Luego tendríamos que ver, no siempre es blanco o es negro. Yo ahí sí que me voy a mojar, obviamente. Yo pienso que si hay una parte del cuerpo de alguien que uno no acepta para nada, no acepta para nada y se siente muy mal con esa parte de su cuerpo, primero de todo lo que tendría que hacer es trabajarse para sentirse mejor con esa parte de su cuerpo. Es decir, aceptarse tal como es. ¿Sí? Me acepto con esto y me amo y me respeto y me amo profundamente con eso. Y una vez has hecho ese trabajo interior, si aún por gusto quieres aumentarte los senos o disminuírtelos o arreglarte cualquier parte de la cara o cualquier parte del cuerpo, si después de haber hecho ese trabajo tú crees que es algo que te va a dar un valor muy importante en tu vida, pues hazlo. No estoy en contra para nada, estoy en contra totalmente y absolutistamente de que alguien haga una intervención quirúrgica para mejorarse algo de su aspecto físico, pero siempre desde ese lugar. Y tendría que ser algo muy puntual, porque si uno cada año y medio se quiere cambiar algo de su físico, entonces tiene un problema con él mismo. Y por mucho que se cambie, nunca va a estar a gusto, porque el problema no está en el exterior, el problema está en el interior, el problema no está en su nariz, el problema no está en sus senos, el problema está en que no se ama. ¿Sí? Por lo tanto, si uno recupera el amor consigo mismo y después de recuperar el amor consigo mismo dice, ay, pues mira, yo tengo los senos muy pequeños y me gustaría tenerlos más grandes porque a mí me va a aportar más felicidad, también a mi pareja le va a aportar más felicidad, pues adelante, cámbiate los senos, pero desde el amor y desde la aceptación, no desde el no me amo así, no me quiero así. Entonces, cuando uno cada año tiene que hacer una intervención quirúrgica para sentirse mejor consigo mismo, obviamente es claro que el problema no está en eso. El problema está en que tiene una ansiedad por la apariencia y no se está aceptando tal y como es decir, no se ama. Muy bien. Entonces, según Freud, psicoanálisis, cuando pierden los dientes, es ansiedad por la apariencia o temor a la impotencia de no estar a gusto contigo mismo. Según la psicología cognitiva, perder los dientes es revisar la autoimagen, es decir, qué imagen tienes tú de ti mismo más allá de lo físico. Es decir, cómo te consideras, cuáles son los valores en tu vida. ¿Cuáles son los valores? Pues tu valor en tu vida, ¿cuál es? La fidelidad, tu valor en tu vida, ¿cuál es? El sacrificio, la constancia, el divertirte. ¿Cuáles son los valores en tu vida? ¿Y cómo te ves tú en relación a esos valores? Es decir, ¿qué autoimagen tienes de ti mismo? Según la psicología cognitiva, es una oportunidad, si se te caen los dientes, para revisar tu autoimagen. Y según las filosofías más orientales o según la psicología incluso más humanista, el que se te caigan los dientes es una indicación de que estás entregando tu poder personal. Es decir, necesitas reafirmarte a ti mismo, necesitas empoderarte y el empoderamiento viene desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Una persona que dice, ay, pues mira, tengo la nariz un poco torcida y si me la pongo más recta me voy a empoderar. Puede ser que poniéndose la nariz más recta se empodere unos cuantos meses, pero es un empoderamiento que no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque el empoderamiento está viniendo desde afuera hacia adentro. Es decir, ahora me siento mejor, me siento más empoderado porque me he puesto la nariz recta. Pero como lo de que viene desde afuera es efímero, se va rápido,
Van a pasar los meses y ya va a tener el mismo nivel de desempoderamiento que tenía antes de ponerse la nariz. Con lo cual, si no entiende que el empoderamiento viene del de dentro hacia afuera, ¿qué va a hacer? Va a buscar cualquier otra parte de su cuerpo o de su vida que no esté a gusto con ella para empoderarse. Y puede ser a nivel físico, de su cuerpo físico, o puede ser también a nivel del resto de cosas que tiene en su vida, ¿eh? Asociar la falta de empoderamiento a algo externo de su vida. Entonces, como esto no me empodera, lo echo para un lado en mi vida, me lo quito, sin darte cuenta que eso te va a dar un alivio temporal, te va a hacer sentirte que ahora estás empoderado, pero como ese empoderamiento está viniendo del de afuera hacia adentro, se va a fumar con el tiempo. Y luego vas a buscar otra justificación por la cual no estás empoderado. Y ¿sabes dónde la vas a encontrar? Afuera otra vez, porque no estás mirando hacia adentro. Por lo tanto, jamás el problema de tu falta de empoderamiento está afuera, está adentro. Tú le puedes echar las culpas a lo que quieras, a tu nariz, a tus senos, o a cualquier otra cosa externa en tu vida. Puedes echarle las culpas a quien quieras. Pero hasta que no entiendas que la falta de empoderamiento no viene del de afuera, sino que viene del de adentro, podrás profundizar de verdad en el empoderamiento personal. Muy bien, venga, vamos a la cuarta y las otras restantes que son muy interesantes también. Vamos a continuar en el día de mañana porque no quiero, como te digo, sabes que no me gusta ir corriendo y ya me da la sensación, cuando veo que me faltan bastantes hasta las 10, me da la sensación de que ya estoy empezando a correr y quiero tomármelo tranquilo. Bebo un poquito de agua y vamos a la cuarta, que es ser perseguido. Anótame ahí si has soñado alguna vez en que te están persiguiendo. Alguien o algo que a lo mejor no sabes lo que es. Te están persiguiendo. Recuerda que estamos en los 10 sueños donde posiblemente sí que sean comunes a todos. Hemos dicho que hay 3 tipos de sueños. Unos tipos de sueños que no tienen por qué tener un significado, otros tipos de sueños que tienen un significado muy particular para ti y lo tienes que interpretar tú. Y el otro tipo de sueños, que son estos 10 que estamos viendo ahora, que son tipos de sueños donde sí que pueden tener muy probablemente un significado común en todo el mundo que lo está soñando, con luego sus matices particulares dependiendo de cada uno en su momento de vida, obviamente. Rosalía dice, sí, lo he soñado, pero en perros Doberman. Bueno, además tú te acuerdas, pues fíjate, ahora que me lo dices yo no lo recordaba, pero también alguna vez he soñado que me persiguen perros. No recuerdo exactamente la raza, pero sí que me perseguían. Isabel Lozano, también he soñado algunas veces que me perseguían algunas personas, algunas veces que me perseguían algo que ni siquiera era una persona, era algo que luego no sabía ni lo que era, pero yo sabía que me estaban persiguiendo. Gabriela sí lo soñé muchas veces. Bueno, pues cuando sueñes esto y te acuerdes al día siguiente de que lo has soñado, la interpretación según Freud, según el psicoanálisis, son conflictos internos y problemas no resueltos. Es decir, es una oportunidad para que digas, vamos a ver qué conflicto interno tengo o qué problema no hay resuelto que tengo que resolver. ¿Sí? Es una metáfora ese sueño de que tienes que resolver un conflicto interno. Puede ser un conflicto interno que tienes con otra persona. Puede ser esa situación de tu vida a día que sabes que es un problema ahí, que tienes que afrontar ese problema y no lo estás afrontando. Bueno, pues aunque te parezca que ese problema se va a ir o parece que se está esfumando, te está persiguiendo. ¿Te está persiguiendo para qué? Para que te des la vuelta y digas ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? Y lo abordes. Según la psicología cognitiva, es una situación estresante a solucionar. ¿Qué situación estresante estás teniendo en tu vida? ¿Qué tienes que solucionar? Préstale atención. Primero, toma conciencia de esa situación estresante y luego actúa. ¿Vale? Porque date cuenta que te hablo de los sueños desde
un punto de vista espiritual, de crecimiento personal y de sanación profunda. Es decir, que utilices los sueños a tu favor, no simplemente para tener una información, sino para utilizarlo a tu favor. Y luego, según una psicología humanista, según una más filosófica o más espiritual, la interpretación es que hay falta de autorresponsabilidad. Es decir, que tienes que responsabilizarte de aquellas cosas que te resultan también más incómodas en tu vida. Generalmente, los seres humanos decimos, por mucho que uno se esté trabajando interiormente, por eso si tienes este sueño, aun cuando te estás trabajando interiormente, tienes este sueño de que estás siendo perseguido, te está dando una información, sí, posiblemente tú a nivel general ya eres una persona que has tomado responsabilidad de tu propio proceso, responsabilidad de tu propio crecimiento, responsabilidad de tu propia sanación. Sí, efectivamente, este sueño no está cuestionando eso. Este sueño, desde un punto de vista más espiritual, ¿qué está cuestionando? ¿En qué aspecto de tu vida no estás siendo todo lo autorresponsable? Es decir, no estás asumiendo la responsabilidad. A lo mejor a nivel general en tu vida estás asumiendo responsabilidad, pero en una parte concreta no estás asumiendo responsabilidad. Observa esa parte concreta donde no estás asumiendo la autorresponsabilidad y serlo. Mira, a mí me pasa algunas veces, te voy a poner un ejemplo para que se entienda, para aterrizarlo. Hay personas que yo le digo alguna vez en algún vídeo, en alguna clase, en algún podcast, le digo, ¿asumes el 100% de la responsabilidad de tu proceso creador? Sí. Y me dicen, sí, asumo el 100% de responsabilidad sobre mi proceso creador. Y luego resulta que esas mismas personas a lo mejor dicen, claro, es que yo estoy en casa viviendo con mis padres y mi padre me hace la vida imposible. ¿En qué quedamos? ¿Que asumes el 100% de responsabilidad o no asumes el 100%? Bueno, pues uno tiene que autoobservarse. A lo mejor a nivel general sí esa es su intención. La intención es de asumir 100% responsabilidad, con lo cual eso ya es algo muy bueno, porque la mayoría de la gente no asume el 100% de responsabilidad. Pero una cosa es decir, asumo el 100% de responsabilidad y otra cosa es que lo estemos ejecutando en todas las áreas de nuestra vida. Y te puedo asegurar que por muy trabajado que esté uno, hay en algunos matices o aspectos de su vida que no está siendo 100% autorresponsable. Por lo tanto, cuando uno ya tiene este sueño de ser perseguido, es una oportunidad para decir, oye, observa efectivamente esa parte de tu vida en la que no estás siendo 100% responsable. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del programa donde todavía nos quedan unos sueños que descifrar muy, muy apasionantes y que te van a ayudar mucho en todo tu proceso. Si todavía no te estás formando conmigo, me estáis preguntando mucho, en el momento, yo no puedo garantizarte que en el momento que estés escuchando este programa, una, o estén las plazas abiertas o dos, hayan plazas disponibles. Por lo tanto, si te quieres formar conmigo en Maestría Reiki desde cero, desde cualquier parte del mundo, tienes que seguir dos pasos. El primero de todos es ir al enlace, si estás en YouTube lo vas a ver en el primer comentario fijado, o bien ir a la web de Javier Ma y ahí vas a poder pedir info para ver si hay disponibilidad de plazas. Si hay disponibilidad de plazas, te informaremos de todo para que veas todos los detalles de la formación, qué es lo que te entra, inversión, etcétera. Y a partir de ahí, en el momento que tengas la decisión tomada, antes tenemos que tener una entrevista telefónica, ¿vale? Así que en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma. Venga, vamos a la segunda parte del programa. La sociedad moderna, ¿para qué está hecho? No para que observes tu mente, no para que tomes conciencia de tu proceso de pensamientos, de lo que hay en tu subconsciente, de las señales del universo, no está preparada para eso, sino está toda montada para que estés conectado a estímulos externos. Entonces, por eso nos cuesta tanto saber qué hay en nuestro subconsciente y nos cuesta también muchas veces descifrar las señales del universo. Entonces, este podcast, paradójicamente, está creado en un lugar que se llama redes sociales, que lo que buscan es que constantemente estés conectado a estímulos externos. Pero este podcast se alía con las redes sociales para decirte, oye,
empieza a conectar con tus estímulos internos también. Medita, practica autorreiki, observa tu mente, sé consciente, toma conciencia, pasa horas al día totalmente desconectado de esos estímulos externos, ¿sí? Es decir, que utilizamos las redes sociales, que son un llamado a que no conectes contigo, para recordarte que tienes que conectar contigo, con lo cual convertimos el aparente veneno en medicina, ¿no? Los grandes sabios y grandes maestros decían que la diferencia entre el veneno y la medicina es del lugar en que se tome, es decir, desde la cantidad en que se tome, con el nivel de conciencia que se tome, con la intención que se tome, y esto está comprobadísimo. Hay personas que utilizan una cosa como un veneno y hay personas que utilizan otra cosa como una medicina. Por lo tanto, el inconveniente no está en la herramienta, sino en el nivel de conciencia que le ponemos a esa herramienta. Bueno, pues como el Vilgaray, la sociedad moderna es una auténtica bendición, eso, María José, subconsciente y universo intentan conectarse con nosotros, darnos información. Entonces, hay diferentes maneras de tener información del universo y del subconsciente. Hay muchas maneras, pero una de ellas es también a través de los sueños. ¿Por qué? Porque cuando dormimos descansamos la mente consciente, o en parte. También a veces hay parte de la mente consciente que está dando vueltas por ahí. Pero como decíamos ayer, cuando estamos durmiendo, perdón, estamos en otra dimensión totalmente diferente. Estamos en una dimensión más allá de la mente consciente. Estamos en una dimensión de la mente subconsciente y también en una dimensión espiritual. Entonces, en relación a los sueños, en ese momento, cuando relajamos nuestra mente consciente, es cuando el universo o el subconsciente decide comunicarnos con nosotros. Uno podría decir, ¿quién se está comunicando con nosotros? ¿El universo, Dios, nuestros guías? ¿O es el subconsciente que nos está dando información? Y algunas veces tendemos a polarizar. Hay personas que se intentan pelear y decir, no, no, esto es algo espiritual y el que te está dando la información es Dios o es el universo. Y luego otra línea menos espiritual te dice, no, no, es tu subconsciente, ¿no? Y nos encontramos con una dicotomía, con una polarización que no tiene ningún sentido. El sentido tiene que son señales que nos sirven para nuestro crecimiento personal y dependiendo del sistema de creencias de uno, van a venir de un lugar o van a venir de otro. Si me preguntas de dónde yo creo que viene, yo lo tengo clarísimo de dónde viene, de las dos cosas. Hay señales que vienen de una fuerza superior, de una inteligencia infinita conectada a ti para indicarte, podríamos decir el universo o Dios, y luego hay otra información que es de tu subconsciente que te está dando información, ¿vale? Pero no es tan importante descifrar si viene de un lugar o viene de otro, porque lo importante es la señal. Entonces, dicho esto, ayer estuvimos hablando, cuéntame ahí si estuviste ayer y vistes el programa de ayer, porque ayer estuvimos hablando de 4 sueños comunes y el significado de esos sueños comunes. Hoy vamos a hablar de 6 más, del 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero para resumir un poco lo de ayer, aunque no vamos a hablar del detalle, pero ayer estuvimos hablando, te lo digo por si no estuviste ayer, que escuches ahora porque no importa el orden, escucha este podcast y luego vas al podcast de ayer, porque estuvimos hablando del significado 1 de cuando te caes en los sueños, el significado 2 de cuando vuelas, el significado 3 de cuando pierdes los dientes y el 4 de cuando eres perseguido, ¿sí? Estuvimos hablando concretamente de estos sueños y también dijimos que a nivel general, a nivel global, hay 3 tipos de sueños. Primero, los sueños que no necesariamente tienen un significado, que son sueños que simplemente el subconsciente está limpiando y son sueños como muy extraños y no tienen por qué tener un significado. Luego hay otro tipo de sueños que sí que tienen un significado, pero muy particular para cada uno. Por lo tanto, cada uno tiene que interpretarlos a sí mismo. No sirve que otro te los interprete o no sirve que agarramos un modelo de interpretación general en el segundo tipo de sueños,
¿sí? Primer tipo de sueños, sueños que no tienen por qué tener ningún significado, simplemente es el subconsciente soltando basurilla. Dos, el tipo de sueños que sí tienen un significado, pero van a ser un significado muy particular para ti, por lo tanto no te interesa que nadie los interprete, porque los va a interpretar a su imagen y semejanza y no a la tuya. Y luego hay los tercer tipo de sueños, que son estos sueños que pueden ser comunes en mucha gente y que tienen un significado común en la mayoría de esas personas. Y son los que estamos viendo. Ayer vimos 4, y hoy vamos a ver 5 más. Entonces, el sueño, el siguiente, el 5, estar desnudo en público. Dime si has soñado alguna vez de que estabas en público desnudo o que te has despojado de ropa sin querer, de repente te has encontrado desnudo en público o con menos ropa. El significado de este sueño, estar desnudo en público. Y recuerda que de cada sueño te estoy dando el significado, el enfoque que le da el psicoanálisis, según Freud, el enfoque según la psicología cognitiva y el enfoque según una psicología más humanista o más filosófico o más espiritual, si lo queremos llamar así. Antonia, no recuerdo haber soñado eso. Juani, estuve ayer, fue muy interesante. Pilar Jordán, soy Reiki en tu vida, buenos días. Elvis, cuando relajamos la mente, el universo se comunica, exacto. Sí, ayer estuve, Yolanda, y me encantó. Emma, no estuve. Bueno, pues entonces te recomiendo que escuches el de hoy y que vayas después al de ayer. Sí, estuve ayer, María José, sí, estuve, tremendo podcast. Muy bien, pues yo sí recuerdo haberlo soñado, ya hace mucho tiempo, pero sí lo he soñado. Recuerdo una vez, no ha sido un sueño típico en mí, pero sí que lo he soñado alguna vez. El que sí que he soñado algunas veces también el de caída, que te dije ayer, el de volar más, el de caídas también unas cuantas veces, el de perder dientes una o dos solamente recuerdo, el de ser perseguido unas cuantas más, y el de estar desnudo en público recuerdo alguna vez, una o dos veces como mucho, pero sí recuerdo algunas veces haberlo soñado. Mirar, pues según el psicoanálisis, según Freud, el estar desnudo en público habla de tu vulnerabilidad y disposición de deseos ocultos, ¿sí? A lo mejor hay unos deseos ocultos que tienes ahí, que los tienes reprimidos y que tienes ganas y que necesitas expresarlos. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser porque a ti te hayan reprimido con la sexualidad, puede ser porque querías hacer algo y no lo has hecho por miedo a la represión. Es decir, Freud evidentemente se enfocaba mucho en la sexualidad también, ¿no? Y hablaba mucho de la sexualidad, de los bloqueos que hay en la sexualidad. Hoy quizás no hay tantos como antaño, pero también llevamos todo eso, esa psique colectiva donde la sexualidad era prácticamente un pecado y donde tenemos bloqueos. Entonces Freud lo tiraba más hacia ahí, ¿no? Sobre el estar desnudo en público, quizás era una exposición de deseos que tienes ahí ocultos y que no has expresado. Según la psicología cognitiva lo lleva más hacia la aceptación social. Dice que puede ser una excesiva preocupación por la aceptación social y miedo al juicio. Por lo tanto, uno que tiene que hacer en eso, y ahora vamos a ver desde una filosofía más espiritual, uno que tiene que hacer, tiene que cuando tiene ese sueño, observarse en esos momentos de su vida si realmente hay una preocupación por la aceptación social, si tienes un excesivo miedo al juicio y hay que trabajar eso. Es decir, nos está dando una señal desde una perspectiva más psicológica, más occidental, el subconsciente te está dando esa señal y desde una vertiente más espiritual, pues uno podría decir que es el universo o Dios dándote mensajes, ¿vale? Y desde una psicología más espiritual o filosofía o incluso psicología humanista, habla de la necesidad de aceptación de uno mismo, y de una gran vergüenza también. Mirar, una vez en un sueño me llegó un mensaje que me decía,
Porque cuando tú estás en un camino de crecimiento personal, donde tú quieres, estás ayudando a mucha gente también, y lo estás haciendo, no solamente se queda en una intención, sino que lo estás haciendo fehacientemente, que estás contribuyendo a un mundo mejor, inspirando a mucha gente o formando a mucha gente, te van llegando mensajes, no solamente para ti, sino para que los compartas, ¿no? Y yo recuerdo en un sueño que me vino un mensaje muy claro. O sea, bueno, fue un sueño y me desperté y me vino una frase como muy clara. Y me decían, detrás de cualquier gran desequilibrio físico hay una gran vergüenza. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que uno, en este sueño, también se tiene que plantear qué secretos ocultos tiene, que le darían vergüenza compartirlos. ¿Qué secreto oculto tienes que quizás no le has compartido nunca a nadie y que te da vergüenza compartirlo? ¿Sí? Quizás a una persona le han sido infiel y jamás lo ha querido compartir con alguien por vergüenza o porque alguien se meta dentro del matrimonio. Eso antes sucedía mucho. ¿Sí? Que las personas recibían infidelidades y no se decía absolutamente de nada, porque es por miedo, por vergüenza, por lo que fuera. Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una cosa que te han hecho o puede ser una cosa que tú has hecho. O algo de ti que te da tanta vergüenza que no lo has compartido nunca con nadie. ¿Sí? Dime si hay algo en ti. Coméntame ahí si tú tienes algún secreto oculto que no lo has compartido con nadie y que te daría vergüenza compartirlo. Porque te voy a compartir una práctica que puedes hacer que te va a ayudar mucho en esto. Veo un poquito de agua. Y es muy humano, que nos podamos sentir avergonzados de cosas. Es decir, es muy humano que nos podamos sentir avergonzados de cosas. Porque los seres humanos tenemos errores en la vida. Y hay veces que hacemos cosas que no nos gustaría. Y hay veces que nos hacen cosas que no nos gustaría. Por lo tanto, uno no tiene que flagelarse o culpabilizarse por sentirse avergonzado. Luego ya iremos a sanar esa vergüenza, ¿sí? Ya iremos a sanarla. Pero de entrada, uno lo que tiene que hacer es no sentirse mal por sentirse avergonzado. Porque si se siente avergonzado y encima se siente culpable por sentirse avergonzado, ya hay dos cosas que sanar ahí. La vergüenza y la culpabilidad, ¿sí? Si nos sentimos avergonzados pero no culpables, ya solamente tenemos que sanar la vergüenza. Los estoy leyendo. Isabel dice, sí hay un secreto que me da vergüenza compartir, por favor, dime la práctica. Sí, es obvio que si todos estamos escuchando bien y hay alguien que se le corta, el problema está en su señal, ¿vale? Lo que pasa que yo algunas veces también estoy en silencio, ¿eh? Tenéis que entender que estamos en un podcast donde estoy hablando una hora y en esa hora a veces bebo agua y no tengo por qué decirte siempre que bebo agua o respiro un poco. Por lo tanto, si escuchas 2 segundos que no se habla, no pienses que se ha cortado tampoco. Muy bien, estoy intentando ahí leer. Se oye bien, ¿verdad? Si hay un número de personas que oyen bien y otras que no, es obvio que es de las señales de las que no lo oyen bien. Si el problema sería que nadie lo oye bien, entonces el problema si está en mi señal o está en Facebook. ¿Sí? Muy bien, pues venga, te voy a decir la práctica que puedes utilizar. Esta práctica te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Si hay un secreto que te da vergüenza, que nunca lo has compartido con nadie, o que incluso lo tienes todavía en secreto o lo sabe alguna persona, pero te daría mucha vergüenza compartirlo en público o te daría mucha vergüenza compartirlo a otras personas. ¿Por qué? Porque va a ser muy liberador esto, muy liberador.
pero me tienes que prometer que la vas a hacer la práctica. Es sencilla, ¿eh? Pero me tienes que prometer que la vas a hacer. Si confías en lo que te voy a decir, me tienes que prometer que la vas a hacer. Anótame ahí si me prometes que la vas a hacer. Emma Salgado, sí tengo un secreto porque os voy a ayudar a liberar esto. Sin contárselo a nadie, ¿eh? No se lo vais a contar a nadie. Pero os voy a ayudar a liberarlo. Zafiro prometido. Quiero que me lo prometan 4 o 5 personas como mínimo. Paloma, confío en lo que dices. La práctica, por supuesto que la voy a hacer, lo que no es necesario que la tenga que contar. Sí, sí, no, lo estamos haciendo para esto. Luego, si en algún día te da por contarlo a alguien, pues está bien, ¿no? Pero ahora la práctica no se lo tienes que contar a nadie. Mira, se lo vais a contar a alguien, pero etéricamente, energéticamente. O sea, primero vais a hacer una visualización creativa. No la vamos a hacer ahora, simplemente os explico, pero por favor, hacerla en el día de hoy. Hacerla en el día de hoy. Y a lo mejor vas a necesitar hacerla 3-4 veces o a 3-4 personas diferentes. Tienes que agarrar y pensar en la persona que más vergüenza te daría explicarle eso. La persona que más vergüenza te daría explicarle eso. Y vas a hacer unos ejercicios de respiración, el que quieras, de 2 o 3 minutos para relajarte. Y luego vas a hacer una visualización de 5 o 10 minutos viéndote con esa persona en un lugar específico donde ya te hayas encontrado con esa persona, en tu casa, en casa de esa persona, en tu habitación, en su habitación, en cualquier lugar, y si no te has encontrado con esa persona en ningún lugar, creas un lugar bonito mentalmente y vas a tener una conversación con esa persona en la visualización creativa. Creerme que la neurociencia ha demostrado que neurológicamente ocurre exactamente lo mismo, neurológicamente, y esto no me lo invento yo, en neurociencia, neurológicamente ocurre exactamente lo mismo si lo visualizas que si lo haces. No te voy a dar ahora evidencia científica aquí, los que estáis en el máster de coach energético y espiritual os he dado mucha evidencia científica sobre la visualización creativa y sobre lo que os estoy diciendo. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es visualizar lo que te he dicho. De 5 a 10 minutos es suficiente con una conversación con esa persona. Escuchar lo que primero le hablas tú a la persona y le cuentas. Y luego escuchas si la persona tiene que decir algo. Si no tiene que decir nada, pues nada, no tiene por qué decir nada, pero tú escuchas primero tú hablándole a la persona y contándole con pelos y señales eso. Y como a ti te sale, incluso introduciendo, mira, lo que te voy a compartir ahora, la verdad es que me da mucha vergüenza compartírtelo, pero siento que es algo que me va a ayudar también a liberarme y creo que eres la persona idónea para que lo sepa, ¿sí? Por lo tanto, vas a hacerlo. Y luego, si quieres reforzarlo, lo vas a reforzar escribiéndolo en una hoja. No es imprescindible en este caso, pero si tú sientes que quieres reforzarlo, lo vas a reforzar en una hoja. Te puedo asegurar que es poderosísima. A lo mejor con una vez tienes suficiente. Y si no tienes suficiente con una vez, lo vas a hacer 2 o 3 veces, incluso a diferentes personas. Y te vas a dar cuenta de algo. Que baja tu vergüenza ante eso y baja tu culpabilidad. Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Muy bien. Bebo un poquito de agua. Alicia nos ha hecho ahí un resumen, perfecto. Práctica, pensar en la persona que más vergüenza te daría, contar tu secreto, hacer respiraciones y encontrarte mentalmente con esa persona en la visualización y contárselo todo. Y contárselo todo, quiero decir, con pelos y señales, sin nada, sin esconder prácticamente nada. Si ves que hay algo que te da tanta vergüenza, algún detalle que te da tanta vergüenza de contarlo incluso en la visualización creativa, pues esa vez no se lo cuentas y se lo cuentas otro día en otra visualización creativa. Muy bien, venga, vamos al sueño 6. Hemos hablado del 5, estar desnudo en público, y aprovechado, esto ha sido improvisado,
Y obviamente la técnica que te he compartido ahora, yo la he hecho conmigo. Sabes que difícilmente no te cuento, difícilmente no te digo que hagas algo si no lo he hecho yo antes y lo he comprobado conmigo. Bueno, Isabel dice, el contarlo no es por vergüenza, es igual, pero tú tienes algo que lo tienes ahí. Entonces, si lo cuentas, da lo mismo la emoción que uno tenga. A lo mejor uno tiene vergüenza, cada uno, la emoción que uno tenga es lo de menos. El tema es que si tenemos algo ahí oculto, es algo que no lo tenemos libre del todo. Y entonces está bien que lo liberemos, como mínimo en el mundo espiritual. Luego ya si lo hacemos en el mundo físico o no, eso, eso. Y también, luego quiero que me cuentes, no en los detalles, obviamente, Isabel, pero luego quiero que me cuentes, o cualquiera de vosotros en otro podcast lo ponéis aquí, qué sucede en esa visualización. Porque, Isabel, una cosa es lo que tú pienses que la persona va a juzgar o va a decir, y otra cosa es lo que realmente suceda. Y te puede llegar, si vas a hacer la visualización sin ningún tipo de juicio sobre la otra persona, sin ningún tipo de pensar ya lo que la otra persona va a pensar, te puede llevar alguna sorpresa en la misma visualización. ¿Vale? Prometo hacerla, María, genial. Pues venga, vamos al 6. Sueños sobre exámenes académicos, exámenes laborales o cualquier tipo de prueba o examen que te están haciendo. Dime si alguna vez recuerdas haber soñado esto, haber soñado estar en un examen, incluso en una entrevista de trabajo, cualquier cosa donde te van a examinar. Pueden ser laborales o pueden ser académicos. En el caso del psicoanálisis, la interpretación que se le hace es miedo al fracaso y a no ser lo suficientemente competente. Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño de esos, lo que tienes que, primero, entender que el fracaso es en cierto sentido un camino hacia el éxito. Es decir, si uno va a una entrevista laboral y no le agarran, no le fichan, no le dan el trabajo en esa entrevista laboral, no quiere decir que no sirva. Quiere decir que ese trabajo no es para ti o que han escogido otra persona que ellos consideraban que iba más acorde con tu puesto de trabajo, pero no porque, o sea, uno tiene que ir a la siguiente entrevista con muchísima más ganas. Yo recuerdo, yo también soy un caso especial y entrevistas de trabajo habré ido en una época de mi vida concreta, porque luego ya emprendí, pero cuando yo iba a una entrevista de trabajo, iba yo con una energía de escoger yo el trabajo, no de que el trabajo me escogiera a mí. O sea, yo iba convencido de que me iban de que me iban a dar el puesto de trabajo. Simplemente yo tenía que ir allí a descifrar si ese trabajo era para mí o no. Y no quiere decir que tuviera que ser cierto, pero esa era mi mentalidad a la hora de ir. Yo sé que valgo lo suficiente para este puesto de trabajo, no es que fuera allí diciéndolo, yo sé que valgo lo suficiente, no, yo no iba allí así, yo iba allí a responder lo que me preguntaban, ¿verdad? Y si al final me decían si querías añadir algo más, pues lo añadía. Pero yo iba ahí totalmente convencido de que estaba capacitado para ese puesto de trabajo, totalmente convencido. Y lo que iba yo era a ver si ese puesto de trabajo me interesaba a mí. Y luego ya pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Obviamente había trabajos que me interesaban, otros que no, había alguno que me interesó y que no me ficharon, evidentemente, pero eso no es un fracaso, simplemente que no hay un match, ¿sí? Hoy en día se lleva mucho eso, creo que en las redes, ¿cómo se llama? En las aplicaciones estas de conocer gente se le llama match, ¿no? ¿Match qué es? Cuando hay una conexión entre dos partes. Pero si no hay una conexión entre dos partes, no quiere decir que una de las partes no sirva, sino que no ha habido conexión entre las dos partes. Lo que pasa que cuando no hay, nosotros vamos a una entrevista de trabajo y no hay una conexión entre las dos partes, porque la otra parte a lo mejor nos dice que no o no nos llama, nos pensamos que ya no servimos. No, que no ha habido un match, en otro sitio habrá un match y ya está. ¿Vale? Entonces, en relación a la psicología cognitiva, ¿qué dice sobre los sueños de exámenes académicos, laborales, etcétera? Te habla de que puede haber una demasiada presión por ti mismo en tu propio rendimiento. Es decir, que te tienes que relajar.
te lo tienes que tomar con tranquilidad y desde la perspectiva que te estoy diciendo. Nada es definitivo. Si uno suspende un examen, podrá probar otro, ¿sí? Y eso es así siempre. Y si no, dice, bueno, es que son unas oposiciones y hasta dentro de un año no me voy a poder presentar otra vez. Bueno, pero dentro de un año te vas a poder presentar. Sí, me voy a poder presentar. Bueno, pues ya está. O no, ya no me voy a poder presentar más. Bueno, pues la vida no se termina detrás de unas oposiciones. A lo mejor tu camino está en otro lugar y el universo te está diciendo hacia dónde no tienes que tirar, ¿vale? Si tú te has esforzado, si tú has estudiado bien y esas oposiciones no te han dado y ya por la edad a lo mejor no tienes más posibilidades de presentarte a esas oposiciones, pues es una señal clara de que ese no es tu camino, ¿vale? O sea que en cualquier caso hay que relajarse. Y luego desde un punto de vista espiritual te está reflejando una ventaja competitiva que tienes, que es tu seriedad en la progresión y en el rendimiento, ya sea tanto a nivel personal o a nivel profesional, depende de lo que esté diciendo. O sea, que esto es algo positivo. No lo tenemos que ver este sueño como... Bueno, de hecho, te das cuenta que ningún sueño lo tomamos como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento. Y este exactamente también te está dando una cualidad muy buena que tú tienes, que eres una persona seria, que se toma las cosas con compromiso y que quiere dar la talla, pero simplemente uno se tiene que relajar. Aquí Zafiro dice, será lo mismo que sueño seguido que no he terminado la carrera de la universidad y la terminé el 2000. Bueno, tú ahí tienes, es un caso particular tuyo, tú tienes que encontrar tu respuesta particular, ¿sí? Para mí sería muy fácil decirte una cosa a otra, Zafiro, pero yo quiero que tú encuentres tu respuesta. Yo os estoy dando para cosas a nivel globales. Luego cada uno que encuentre el mensaje que va ajustado a él. Yolanda dice, yo sí he soñado alguna vez con exámenes. Muy bien, venga, vamos al 7. Atrapado en algún lugar, ¿sí? Estás soñando que vas hacia algún lugar y te quedas atrapado. Yo recuerdo un par de veces este sueño también. Estás atrapado en algún lugar que no puedes mover, que sea, ¿eh? A lo mejor estás atado en un sitio, o atrapado en una habitación, o atrapado en un bosque que no puedes salir, o atrapado en un laberinto que no encuentras la salida. Estás en un lugar donde no puedes salir de ahí. Bueno, según el psicoanálisis, según Freud, te preguntaba, te decía que te preguntaras qué situación no deseada estás teniendo en tu vida. ¿Sí? Oportunidad para reflexión. ¿Qué situación no deseada estás teniendo en tu vida? Simplemente reflexiona sobre eso. Igual que Freud, igual que cualquier persona con un sentido común, simplemente te hará una pregunta para que tú tomes tus respuestas y tomes tus decisiones. El sueño no te va a decir qué es lo que tienes que hacer exactamente. Eso tú tienes el libre albedrío para decidir lo que tienes que hacer. Y tú tienes que tener la responsabilidad, ¿vale? Simplemente te está dando una información. ¿Qué situación no deseada tienes en la vida? Luego, según la psicología cognitiva, te está hablando de obstáculos o limitaciones que estás teniendo en este momento y que tienes que superar. ¿Qué obstáculos tú tienes que pensar? Vale, estoy atrapado. Estoy atrapado metafóricamente en un nivel vibracional, ¿sí? Entonces, como estoy atrapado en un nivel vibracional o en un nivel de crecimiento personal y quiero subir al siguiente nivel, ¿verdad? Es lógico. Si estás aquí, estás en un nivel y quieres subir al siguiente, igual que yo, igual que todos. Estamos en un nivel, sea el que sea, y queremos subir al siguiente nivel. Entonces, ¿qué obstáculos y qué limitaciones estoy teniendo para subir al siguiente nivel? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Pues uno tiene que reflexionar sobre eso y ver cómo puede solucionar esas limitaciones o esos obstáculos que te están impidiendo subir de nivel. Y luego, desde una psicología más humanista o más filosófica o más espiritual, te habla la interpretación de estar atrapado en algún lugar, de falta de libertad y necesidad de expresión personal.
¿Qué parte de ti querrías expresar y la tienes atrapada? No estás expresando. ¿Qué cosas te gustaría hacer porque sabes que están en tu proceso, están en tu propósito, están en tu evolución y no estás haciendo? ¿Estás atrapado en ellas? Pues también hay que reflexionar. Soñé y sigo soñando mucho que estoy atrapada. Mari Moreda, pues hayas tenido. Es lo mismo paralizado e intentar gritar y no poder. Bueno, tú tienes que interpretar si para ti eso es lo mismo, ¿vale? Yo no voy a hacer interpretaciones particulares de vuestros sueños particulares. Estoy haciendo interpretaciones generales, porque mi trabajo no es interpretar tus sueños. Mi trabajo es darte los sueños más comunes y a partir de ahí tú interpretar, ¿sí? Y eso yo sé que es muy cualquier, el 90 y pico por ciento de los maestros te interpretarían ahora mismo eso y te dirían, Rosalía, si es esto o lo otro. Pero un porcentaje muy pequeño no lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos activar la maestría que hay dentro de vosotros. Creedme que para mí sería mucho más fácil interpretar lo que ha dicho Zafiro o interpretar lo que ha dicho Rosalía. Sería lo más fácil. Y incluso diría, wow, ¿cuánto sabe? Lo sabe todo. Pero aquí no consiste de que yo lo sepa todo. Consiste de que tú despiertes tu maestría interior. Os insisto mucho a los alumnos de Reiki en tu vida. Esto no consiste en que yo sea el maestro y todos vosotros los discípulos. Mi trabajo está en crear maestros, en crear estrellas de conciencia. Por eso mi formación en maestría Reiki desde cero. Y no es nivel 1 de Reiki, no es nivel 2 de Reiki, es maestría Reiki desde cero, que incluye todos los niveles. ¿Por qué? Porque mi trabajo está en crear maestros. Por lo tanto, no voy a hacer cosas que vayan en contra de despertar esa maestría interior y ese confiar en vuestra intuición, ¿vale? O sea, que yo creo que con lo que os doy, ya os doy muchísima información como para encima interpretar vuestros detalles. ¿Me seguís con esto? Porque es súper importante. Ahora, si tú no quieres despertar tu maestría interior, entonces sí que a lo mejor necesitas a alguien que te dé respuestas a todo. Pero si tú quieres despertar tu maestría interior, lo mejor es que no se te dé respuestas a todo. Rosalía, gracias por dejarnos entender a nosotros solos. Perfecto. Me alegro. Porque así es como nos empoderamos. Todos, ¿eh? Así es como nos empoderamos. Si yo doy la respuesta a todo, no hay empoderamiento en vosotros. ¿Cuándo hay empoderamiento en vosotros? Cuando vosotros encontráis las respuestas, confiáis y plenamente en que eso es. Y ahí hay el empoderamiento. Por eso os digo que estamos en la era de los maestros, no de los discípulos. La antigua era la era de los discípulos, donde hay una estrella de conciencia brillando mucho y todos los demás simplemente viendo cómo esa estrella de conciencia brilla. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que haya muchísimas estrellas de conciencia. Y para que haya muchísimas estrellas de conciencia brillando y que al mismo tiempo ayuden a brillar a más personas, se necesita despertar esa sabiduría interior. Emma, quiero despertar mi maestría interior. Genial. Muy bien, venga, vamos a estamos en la 7, falta de libertad, hemos dicho, la 8. Encontrarte con personas fallecidas. Dime si te ha ocurrido esto, porque yo creo que es uno de los más comunes, ¿verdad? Encontrarte con personas fallecidas en los sueños. Te lo voy a hablar desde la perspectiva psicoanalista de Freud, desde la psicología cognitiva y desde una parte más espiritual. Entonces, encontrarte con seres queridos desde un punto de vista del psicoanálisis de Freud, decía que puede ser un proceso de duelo no resuelto. Es decir, si te estás encontrando repetidamente con esa persona en tus sueños, hay un proceso de duelo no resuelto. Mirad, yo por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la abuela materna, ¿verdad? Yo con mi abuela materna murió en un momento donde yo estaba bastante ausente de mi familia. Había cumplido cuando cumplí los 18 años, me fui a trabajar, yo vivía en Barcelona. Primero empecé a trabajar en Barcelona y a los 19 años me ofrecieron en esa misma empresa ir a trabajar a Sevilla.
y estuve, si hay alguien de Sevilla, de Andalucía por aquí que lo anote, y estuve trabajando un año aproximadamente en Sevilla. Entonces, ese año que yo me fui a Sevilla fue un año muy crítico para mi abuela materna porque agarró Alzheimer, no de la noche a la mañana, pero sí prácticamente simplemente perdía algo la memoria y de la noche a la mañana la perdió de todo, incluso no la podían cuidar ni mis padres, porque se hacía daño, o sea, fue algo como muy profundo, ¿no? Entonces mi abuela la llevaron a una residencia y necesitaba unos cuidados profesionales. Y yo, por ejemplo, yo me sentí muy mal por eso, pero también me sentí muy mal por estar lejos. Y además luego, después de terminar de trabajar de ahí, justamente me tocó irme al servicio militar. Con lo cual estuve cerca de 2 años y pico, prácticamente 3 años, que estuve lejos. Y luego sí que pude ver a mi abuela en un momento, pero me dio la sensación de que no me había podido despedir de ella, ¿no? De que sí que la pude ver, pero ya la vi muy mal. O sea, fue como bastante doloroso, pero yo en ese momento tengo que reconocerte que no lo percibí como tan doloroso. ¿Por qué? Porque estaba muy conectado a estímulos externos. Estaba muy conectado al trabajo o estaba muy conectado a mi vida. Entonces estaba experimentando ese dolor, pero no lo experimenté como un dolor profundo. Luego también salía mucho los fines de semana, también con según qué hábitos pues se escondía eso, pero luego me saltó, al cabo de los años me saltó y empecé a soñar mucho en ella, ¿no? Hasta que ya empecé a darme cuenta de que no había tenido un proceso de luto también con la muerte de mi abuela, ¿no? No me había dado la oportunidad de tener un proceso y ahí fui resolviendo también. Según la psicología cognitiva, encontrarte con seres fallecidos también puede ser como simplemente un reflejo de la memoria afectiva y la conexión. ¿Sí? También puede ser, no siempre tiene que ser un proceso de luto no resuelto. Puede ser que conectas con la memoria de esa persona y disfrutas. ¿Cuándo es una cosa o cuándo es otra? Tú lo tienes que descifrar, depende si trae dolor o no. Depende si ese sueño hay momentos de dolor o momentos en los que no te sientes bien. Si a lo mejor después del sueño te levantas con mucho amor, es que puede ser que se haya liberado algo o puede ser que simplemente haya sido una conexión con esa persona astralmente. Pero si realmente hay cosas ahí que te incomodan, puede ser que el proceso de luto no haya. Y luego también, desde un punto de vista más espiritual, es que se te aparezca esa persona también es una oportunidad de sanación y de comunicación. ¿Qué cosas quizás no has sanado con esa persona que ahora puedes sanar? Tú sabes que a través de los envíos de Reiki a distancia os hablamos de cómo sanar y cómo sanar relaciones, incluso de personas que ya no están. O no te comunicaste lo suficientemente con esa persona. Yo, por ejemplo, a mi abuela no le dije una serie de cosas que me hubiera gustado decirle. Y cuando me hubiera gustado decirle eso ya no se lo podía decir. Entonces, bueno, pues también aprovechaba para que hubiera esa comunicación. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Sueño mucho, Elvis, con mis padres fallecidos. Bueno, veo que es normal, que, que todos habéis experimentado con sueños. Pues venga, ahí a trabajarlo. 9. El agua. Cosas relacionadas con el agua. O que estás en la playa, o que te ahogas, cualquier cosa relacionada con el agua. Desde un punto de vista del psicoanálisis, es una representación clara de las emociones. Por lo tanto, si te estás soñando mucho con agua, te está dando una indicación de qué emociones tienes ahí que hay que observar o que quizás hay que equilibrar más. Desde la psicología cognitiva te está dando un mensaje este sueño del agua de que tienes que adaptarte a los cambios de la vida, ¿sí? De fluir hacia los cambios de la vida. Y luego desde la psicología más humanista o desde una parte más espiritual, te está dando un mensaje claro. Y el mensaje es que todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Muchas veces nos aferramos
a cosas del pasado, a relaciones con personas, a situaciones que nosotros teníamos en el pasado, a mil cosas. Y en la vida todo cambia. Entonces es un mensaje de fluir hacia las nuevas cosas que te está trayendo la vida. Es muy difícil que atraigamos grandes bendiciones si estamos anclados constantemente a las cosas del pasado que todavía no aceptamos. Por lo tanto, uno tiene que soltar el pasado. Y uno dice, bueno, ¿cómo se suelta el pasado? Trabajándose interiormente. Sí, esto es muy claro de entender, muy claro de entender. Si tú hay cosas del pasado que no has soltado, es que te falta mucho trabajo interior todavía. Esa es la realidad. Porque cuando una persona se está trabajando de manera profunda, suelta el pasado. Por lo tanto, ahí nos está dando una señal clara de si no estamos soltando el pasado en algo, es que no estamos trabajando todo lo profundo que nosotros nos creemos. Nos puede creer que estamos trabajando profundo, pero no estamos trabajando profundo. Y el trabajar profundo, el triángulo de la sabiduría, que te he hablado muchas veces, lo que bauticé como el triángulo de la sabiduría, ¿cuál es? Conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Eso es lo que da la sabiduría. Conocimiento profundo es profundizar en el estudio, no quedarte en la superficie y estudiar todo lo profundo que puedas y riguroso. No solo profundo, sino riguroso, porque hay muchas maneras de estudiar, desde la rigurosidad o desde la superficialidad. Pero luego tienes que añadirlo a las prácticas energéticas constantes, continuadas y mantenidas en el tiempo. Y eso es lo que te da la sabiduría. Déjame decirte que no hay otra forma de llegar a la sabiduría, sino es a través del conocimiento profundo y de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Y me encuentro con personas que a veces dicen, Javier Ma, yo me he formado en Reiki, y no han tenido un conocimiento profundo y encima no han practicado. Hay personas que me dicen, sí, pero es que a mí no me dijeron que había que practicar el autorreiki cada día, o yo el autorreiki lo practiqué los 21 días, o a mí no me han explicado estas técnicas del reiki tradicional que me estás explicando. Bueno, porque no ha habido un conocimiento profundo, ha habido algo más superficial. Yo siempre te digo que cualquier reiki hecho desde el corazón te puede ayudar, pero si tú quieres llegar a la sabiduría, tiene que ser profundo, conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, ¿vale? Así que ese agua nos está dando, desde un punto de vista más espiritual, nos está dando una indicación de que tenemos que soltar esas cosas del pasado y va a ser a través de un trabajo profundo. Y el 10, sueño con animales. Anótame ahí si has soñado con animales. Y si has soñado con animales, ¿con qué animales sueñas? Bebo un poquito de agua. Vamos a ver qué decía Freud. Bueno, Freud siempre todo lo relacionaba con, bueno, muchas cosas lo relacionaba con los instintos primarios de los seres humanos, ¿eh? Y ciertamente es así, somos animales sociales, es decir, que tenemos un instinto animal y eso no hay absolutamente ninguna duda. Si no, mira en muchas partes del mundo y te vas a dar cuenta que el hombre está más cerca del mono que del ser divino. Esa es la realidad. Vamos hacia la divinidad porque tenemos la semilla de lo divino. Tenemos la semilla de lo divino. Pero a día de hoy estamos más cerca del mono que de la divinidad. La gran mayoría de la sociedad. Entonces, Freud tenía muy claro eso y decía que el soñar con animales también puede ser una representación de instintos no satisfechos. Según la psicología humanista, se asocia más con una metáfora de qué rasgos fuertes tienes o qué rasgos necesitas desarrollar. Por ejemplo, si tú estás soñando en un gato o estás soñando en un león, te está dando una información de que esos rasgos que tiene el gato o que tiene el león quizás están en ti y a lo mejor necesitas desarrollar alguno que está en ti pero no lo tienes del todo activado para subir al siguiente nivel. Y desde un punto de vista más espiritual, tiene que ver con la conexión con la naturaleza, ¿sí? Con tu sabiduría intuitiva. Y también en algunas líneas espirituales lo asocian con el animal de poder, que puede ser tu animal de poder. Obviamente no vamos a entrar ahí en lo del animal de poder, primero porque no es mi especialidad y segundo porque es un tema totalmente aparte. Anótame ahí si
has soñado con algunos animales y con cuáles. Muy bien, te he dado muchísima información en este programa, más de 1 hora y media hablándote de los sueños, así que sácale muchísimo provecho y si eres de las personas que quiere activar al máximo su capacidad sanadora, despertar espiritualmente, ayudarte a ti mismo a autosanar, ayudar a otros a sanar y sientes también quizás que en algún momento te gustaría compartirlo esto, está dentro de tu propósito, tu formación en maestría Reiki desde cero, donde te acompaño desde absoluto cero hasta convertirte en un auténtico maestro de la energía para convertirte en una bendición para tu vida y una bendición para la vida de los demás. De hecho, en esta formación están personas que no tienen ningún conocimiento, pero incluso maestros de otras escuelas que ya tenían varias maestrías, están haciendo ahora esta formación conmigo y alucinando con todo lo que están aprendiendo, integrando y despertando que no lo habían hecho con otras formaciones de Reiki. Entonces, el primer paso de todos es solicitar información para ver si hay plazas disponibles. En el primer comentario fijado vas a poder ver o en la web de javiermap.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.